Sí, señores, efectivamente con nosotros está aquí en Venevisión el presidente electo de Venezuela, el doctor Rafael Caldera. Presidente, créame que personalmente me siento muy emocionado por esta distinción que ha tenido usted. Ha cumplido una promesa que me hizo hace 6 meses, me dijo: si soy presidente, el primer programa de televisión será para ti, cosa que se está cumpliendo esta noche y de la cual le quedaré permanentemente agradecido. Aquí tenemos un público extraordinario de altos funcionarios de la vida privada venezolana y políticos también que han venido a escuchar lo que usted va a decirle al país, ya en función bastante seria, porque está usted con un pie en Miraflores, totalmente apoyado por el pueblo venezolano. Hemos hablado mucho de política, presidente. Hemos hablado de esta carta de intención que usted presentó al pueblo venezolano y de la cual podemos conversar algo más adelante. Pero creo que hay una persona ausente que usted quería muchísimo y que debe estar, porque debe estar en el cielo, observándolo y siguiéndole sus pasos, que es doña Eva de Liscano. Creo que en esta oportunidad usted ofreció esta segunda presidencia y ha sabido conducirla, como dije una vez por allá muy lejos en África, con paso de elefante, lento pero aplastante. Yo sí quisiera... Yo sí quisiera, presidente, en esta parte del programa, invocar o traer a la mente suya y al recuerdo de algunas personas que seguramente que ven el programa y no estaban en esa época. Usted fue un niño y como niño tuvo sus juguetes y como niño tuvo sus compañeros de niñez, tuvo sus compañeros de juventud, de estudios, etc. Pero de su niñez, ¿qué más me puede decir esta noche? Bueno, la niñez, como la de todos los niños de Venezuela, muy mimado por mi madre adoptiva, con pocos juguetes. Recuerdo que mi padre adoptivo en San Felipe me regaló una bicicleta que le costó 100 bolívares. Aquello era una joya para mí. La cuidaba y la mimaba como cosa mía. Me ocupaba de ella y andaba con ella, no solamente por las calles de San Felipe, sino por aquellas veredas de las fincas de alrededor de la ciudad. De una ciudad que era pequeña, pero con un ambiente maravilloso, derivado de la ecología, de ese valle del Yaracuy tan fértil, tan maravilloso. Bueno, y los recuerdos más pintorescos. Alguien me preguntaba, dime algo, alguna impresión que recuerdas. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, mi primer viaje a Barquisimeto. Fue en tren, tú no te puedes imaginar, ir en ferrocarril de San Felipe a Barquisimeto, pero no por una vía directa, por Yaritagua, sino que por el ferrocarril Bolívar se iba a un lugar hacia Aroa, que era el destino natural de la vía férrea, a un sitio llamado El Hacha, y ahí se empalmaba con el ramal que iba a Barquisimeto. Pero te voy a contar una cosa muy graciosa. Mi madre me había hecho un trajecito de marinero con mi gorrita de marinero y pantalones largos. Y los muchachos de Barquisimeto me gritaban, me silbaban cuando me veían, se burlaban de mí por el traje. Y no lo puedo olvidar. Por cierto que Barquisimeto se votó en su respaldo, en el respaldo que me dio en estas elecciones. Tengo que agradecerle a todos los larenses, a los barquisimetanos, ese inmenso caudal de solidaridad y de estímulo que me han dado. ¿Pero sufrió por falta de juguetes o los tuvo en abundancia? Tuve pocos, pero los usé mucho. Yo creo que no hay cosa más triste que un niño rodeado de juguetes, como a veces en esta sociedad consumista ocurre en las Navidades, que a un niño lo rodean de juguetes que no le interesan. Y a veces el juguete menos atractivo lo agarran y se encariñan con él, y todo lo demás que se ha gastado de mucho dinero más bien decepciona un poco a los padres. Tú no has observado eso realmente. Así es. Yo creo que es un espectáculo lamentable, que no es un espectáculo hermoso, eso que dan esas Navidades sobrecargadas de juguetes, de todo lo que se puede imaginar el cerebro humano y la tecnología que está tan avanzada.
Y resulta que muchas veces una bicicleta, una pelota, una perinola, aprender a enganchar la perinola, por ejemplo. Sí, y llegué a ser hasta bastante hábil. Y gurrufío también. Gurrufío de vez en cuando, pero la perinola me encantaba. Y yo creo que realmente se ha perdido un poco eso en esta sociedad consumista. Venezuela ha atravesado, después de que subió el precio del petróleo de $2 a $14, nos volvimos locos todos. Una ilusión de riqueza, digo yo, que se debía hacer. Una vez se los dije en IESA. Yo tengo bastantes amigos en IESA y los cultivaban mucho, a pesar de que después se le ha responsabilizado a IESA de lo que ella no es responsable, de que un grupo de sus profesores fueron los mentores del paquete económico. Pero una vez les dije en IESA, ustedes acaban de publicar un hermoso volumen que se debería leer ahora, que se llama Venezuela, una ilusión de armonía. Y hay una serie de estudios donde están los capítulos de la evolución económica de Venezuela en los últimos años. Les dije, ¿por qué no publican otro que se llame Venezuela, una ilusión de riqueza? Nos hicimos locos, nos volvimos locos creyendo que éramos los más ricos del mundo. Y ese es un aspecto, tú me acabas de decir de los juguetes y de los niños, un aspecto que a mí me duele el corazón es realmente cuando llego a una casa y veo a un niño rodeado de juguetes costosísimos que no le interesan. Pierde incluso como el sentido de la vida, el sentido del progreso, el esfuerzo que hay que hacer para mejorar. Las cartas a San Nicolás, a veces yo creo que son más largas que el tarjetón de la elección. Sí, así es, así es. Ahora, yo decía que usted lógicamente tuvo su niñez y tuvo su juventud, sus estudios, etcétera. Ahora, ¿cómo se siente Caldera en este momento, por ejemplo, recordando a esos que estudiaron bachillerato, que estudiaron su profesión que tiene, de derecho, de todas estas cosas que lo ensalzan a usted? ¿Cómo se siente cuando ve que algunos de esa gente más allegada a usted en aquel entonces, muy como dicen los pavos, curruñas, ahora están un poco distantes de aquel Caldera que eran con quien conversaban, con quien discutían cosas, con quien quizás elevaban un cometón o una cosa de esa? Bueno, mira, la vida lógicamente supone que los caminos se van diversificando. Yo he conservado bastante buena relación personal con los condiscípulos hasta de mi educación primaria, del bachillerato y de la universidad, muchos de los cuales han tomado otros caminos y algunos han tenido divergencias conmigo, pero en general yo creo que ese sentimiento de los primeros años no se pierde y es muy interesante. Dicen que la política además es tan grave, tan divisoria. Bueno, el presidente Belisario Betancur de Colombia repite una frase que es realmente muy curiosa. Dice, ¿cómo será de mala la política? Que lo más bello que hay en el mundo, que es la madre, cuando se convierte en madre política se hace suegra. Muy bueno. Bueno, la política hasta divide las familias, pero yo he tenido la fortuna, me siento inmensamente feliz porque la política más bien nos ha unido a todos, hasta la más chiquitica de mis nietos está motivada, interesada y todos han sentido esta lucha como propia. Y todos le dicen Caldera, Caldera. Caldera. No le dicen abuelo ni nada. No, yo no soy abuelo todavía para ello. Mi nieta mayor, la mayor de las nietas, llegó al colegio al principio y le preguntaron, ¿cómo te llamas? María Fernanda Araujo. ¿Cómo se llama tu padre? Fernando Araujo. ¿Tu mamá? Alicia Elena Caldera de Araujo. ¿Cómo se llama tu abuelo? El coronel Mario Araujo. ¿Y tu otro abuelo? No, yo no tengo más abuelo. ¿Pero cómo va a ser? ¿Y cómo se llama el papá de tu mamá? Ah, no, ese no es abuelo, ese es Caldera. Pero yo quisiera contar una cosa, usted me va a permitir. Yo he tenido la gran satisfacción de acompañarlo a ustedes en casi todos los viajes. Hemos dado la vuelta quién sabe cuántas veces al mundo. Y hubo un gesto que se me quedó a mí grabado de la cantidad de cosas que podía yo hablar esta noche, pero una cosa sorprendente, que una vez llegamos a Yugoslavia, a su capital, a Budapest,
y llegamos al hotel, pusimos las maletas, y cuando yo fui al hotel, arriba, a llevar las maletas, a lo que bajé, el doctor Caldera, que era presidente de la Unión Interparlamentaria Mundial en ese momento, se había desaparecido del hotel, totalmente. Los yugoslavos que hablaban medio el español, medio el inglés, el francés, qué sé yo, me explicaron que se acababa de ir. Pero ¿cómo se acaba de llegar? No se fue. Entonces llegó el embajador de Venezuela, Kiko Sucre Figarela, y me dijo, el doctor Caldera se ha ido porque su íntimo amigo, Lorenzo Fernández, está agonizando. Bueno, el doctor Caldera, mis queridos amigos, se fue a París, agarró el Concorde, se fue a Nueva York, y de Nueva York estuvo aquí en esa hora. No era tan grave el momento de Lorenzo Fernández, que Dios lo tenga en su santo reino, porque duró 4 meses más. Pero eso indica la categoría humana de Rafael Caldera. Otra persona hubiera dicho, vamos a cumplir este compromiso. No, ni las autoridades se dieron cuenta de eso, sino el que tuvo que cumplir los compromisos fui yo, presidente, porque había unos actos que no se podían hacer, las conversaciones sí no se pudieron hacer, pero eso denota el espíritu y lo humano que es usted. Porque la gente está empeñada que usted es duro, durísimo, como yo digo siempre, como un hervido de tuerca, que nunca se ablanda, pero las cosas hay que decirlas porque la verdad, esto es así. Ahora, ante esta cosa que es bastante triste, en África, en el campo Amboseli, viendo los tigres, los elefantes y todo ese tipo, mi invitado... Hemos recorrido el mundo bastante juntos. ¿Cómo no? Canta tangos. Lo oí cantando tango, déjeme decirle que yo grabé eso. Sabes que para acompañar a la gente que estaba conmigo el día de la elección, se me ocurrió cantar el himno nacional sin darme cuenta de que tenía el micrófono por delante, y entonces lo que se oía era mi voz, y como estaba ya con la garganta un poco afónica por los discursos que había hecho, dicen que desentoné horriblemente. Todo vale, ¿no? De tal manera que me cuentan que en una comedia de televisión una artista dijo, más vale así que la cogió por ser presidente y no cantante. Pero usted nació para ser político, presidente. ¿Cuándo sintió usted ese deseo de figuración política? Eso se va desarrollando en el ser humano. Yo no me considero dentro de esa tradición venezolana, tú sabes, la eterna tradición de que las madres le empiezan a decir a los niños desde pequeños, tú vas a ser presidente de la República. Pareciera que la presidencia de la República es el único objetivo en la lucha, en el sentir, como la culminación del esfuerzo. Ya hemos echado chistes, a lo mejor no me atrevo al segundo, pero lo frecuente en Venezuela es el cuento de 2 hermanos en que uno era muy activo, estudioso, sacaba buenas notas, y le decía a la madre, ¿tú qué vas a hacer? Yo, presidente de la República. Y el hermano era un hermano un poco descuidado, perezoso, pero niño, y tú no aspiras a nada, tu hermano aspira a ser presidente de la República, y ¿tú a qué aspiras? Yo, mamá, ser hermano del presidente de la República. Bueno, yo no estoy de... Pero mira, la lucha política le sale a uno por los ideales. Yo indudablemente le debo mucho al Colegio San Ignacio. Recuerdo a mis maestros de primaria. Yo tuve la satisfacción, Edgardo, de que mi maestro de 2º grado, porque mi kindergarten lo hice en las piernas de mi madre adoptiva. En realidad en ese entonces no había el kinder, ella lo enseñaba a uno a leer, a escribir, las oraciones, las primeras, las más simples operaciones matemáticas, las primeras nociones del sitio donde uno estaba. Pero quien primero me dio clases en el Colegio Montesinos de San Felipe fue el maestro Carlos J. Paiva. Por cierto que conservo unos recibos en que le cobraba a mi padre. He recibido del bachiller Tomás Liscano Jiménez, mi padre adoptivo no se había graduado todavía de abogado, la cantidad de bolívares, 5, por el alumno, por enseñanza del alumno Rafael Antonio Caldera, una pieza de museo, ¿no? Bueno, ese maestro
mío llegó a ser presidente de una asamblea nacional, de una convención nacional de la Federación Venezolana de Maestros, y tuvo la satisfacción de ser su compadre. Me hizo padrino de una de sus hijas, y su familia está conmigo. Él murió hace tiempo, sobrevive la viuda. Bueno, todos esos recuerdos, pero el Colegio San Ignacio para mí fue el que me inculcó algunas cosas que yo creo fundamentales. Para mí, el Colegio San Ignacio podía tener rivales en otros colegios en calidad de algunos profesores. Por ejemplo, el Liceo Andrés Bello, que se llamaba Liceo Caracas, tenía profesores como Ramón Sucre, por ejemplo, profesores brillantes como Antonio Ornés, como matemático, tal vez de un nivel científico que podía ser superior incluso al de nuestros profesores en el Colegio San Ignacio. Pero nos inculcaron el sentido del deber. No hay cosa más grande en la vida, y yo a mis hijos trato de transmitírselo, que la alegría que produce cumplir uno su deber, la satisfacción de cumplir deber, de hacer las cosas no porque le van a producir esto, le van a producir lo otro, sino porque uno considera, su conciencia le indica que lo debe hacer. Y eso lo va llevando a uno, y si uno tiene ciertas ideas, ciertos principios que se forjan, experimenta la necesidad de defenderlos. Bueno, tú me preguntas a mí cuándo empezó mi lucha política. Bueno, yo te diría cuando se fundó la UNE, el 8 de mayo de 1936, pero ya antes yo tenía alguna actividad relacionada con la política. Ya yo era subdirector de la Oficina Nacional del Trabajo de 20 años de edad. Antes había estado en Roma de 18 años y vi un panorama que no imaginaba, formado en una Venezuela herméticamente cerrada, porque yo tenía 7 años cuando empezó el gobierno del general Gómez, y cuando el general Gómez murió iba a cumplir 20 años. Es una cosa realmente increíble, aquel aislamiento total, aquel temor que la gente tenía miedo de hablar en las casas, que cuando comenzaban a criticar el gobierno en una reunión íntima de 8 o 10 personas, decían, cuidado que las paredes tienen oídos. Había pues un ambiente cerrado. Fui a Roma, tuve la suerte de ir a un congreso de universitarios católicos, allá estaba gente, entre los cuales descollaba Eduardo Frei Montalva, que acababa de graduarse de abogado en la Universidad de Chile, todavía creo que no existía la Universidad Católica. Había una cantidad de luchadores que hablaban de sus luchas, de los combates en la universidad, del futuro, y el horizonte que se me abrió fue grande, pero ya entonces pues empezó esa actividad que se puede llamar la lucha política. Y la lucha en la universidad fue el germen de los partidos políticos. En Venezuela los partidos políticos nacieron propiamente de la lucha en la universidad a partir de 1936, porque los viejos partidos, el Partido Liberal histórico, que lo pintaba Leo con una gallinita en la cintura muerta, pues lo llamaban come gallinas, el Partido Liberal amarillo, el Partido Conservador, los célebres godos que Guzmán dijo que había que acabarlos hasta como núcleo social, eso había desaparecido. Y cuando murió Gómez, los viejos próceres llamaron a su gente y no vino nadie porque ya no tenían razón de existir. De ahí sale pues la lucha política que empieza, muy hermosa. La historia política de Venezuela en este siglo, que la he vivido intensamente, es realmente muy interesante. Ahora, antes de continuar, presidente, había dicho yo esta anécdota muy seria y muy hermosa, que puede usted referirse a sus nietos, porque la verdad que, como fue el caso de Lorenzo Fernández en Bucarest, en Budapest, yo había dicho en Yugoslavia, pero es Hungría. De todas maneras, el orden de factores no altera el producto, pero sí vale la pena hacer la aclaratoria. Pero hay mucha gente, presidente, que, por ejemplo, hablando en este aspecto humano, le da pena decir que al acostarse se reza. ¿Usted reza? Yo rezo en la mañana. Para por cierto que había un confesor que siempre me preguntaba, ¿tú haces tus oraciones en la mañana y en la tarde? Y yo decía que no, en realidad no estaba acostumbrado. Me lo fue inculcando. Un confesor que después fue obispo, un gran obispo, Monseñor Fernández Feo, que fue obispo de San Cristóbal, pero que era cura de la parroquia de San Juan. Pero una oración
En la noche ya fatigado uno y tal, llega al lecho y una breve oración lo reconforta a uno, lo hace pensar a uno en eso de lo desconocido. ¿Pero de día o de noche? De día un poquito más, en la noche más brevemente, pero un contacto con eso de lo desconocido. Además que cuando uno va cumpliendo años, va pensando que eso desconocido se le va acercando y se le llena la imaginación de cavilaciones y de cosas, pero el sentir uno que hay algo, una fuerza espiritual que misteriosamente lo maneja uno. El Papa Juan Pablo II tiene una frase muy linda en la encíclica Centesimus Agnus. Él dice: la presencia misteriosa de Dios en la historia que llamamos providencia. Eso, la providencia, esa presencia misteriosa de Dios que sin uno darse cuenta lleva la vida de los hombres y de los pueblos, y que a veces uno se empeña en negarlo y no puede, porque en realidad algo existe que condiciona la vida de los hombres. Eso es sumamente reconfortante en realidad. Se me ocurre preguntarle, pero usted baila, ¿no? Usted echa, como dicen los pavos, su rumba, su cosa. ¿Ah? Te quiero decir una cosa. En mis buenos tiempos yo era un gran bailarín. Eso habrá que preguntarle a doña Alicia. Porque, ¿ah? Pregúntaselo a ella, porque cuando se clausuró todavía el Congreso Internacional de Derecho del Trabajo, les dimos a los delegados una fiesta allá en el Círculo de las Fuerzas Armadas y bailamos Alicia y yo un joropo, impresionamos a aquellos gringos, realmente. ¿Ah, sí? ¿Ah, joropeando? Ah, claro, el joropo es una de las cosas más bellas. Ajá, pero ¿desde cuándo no? ¿Ah? Bueno, no echa su rumbita. ¿Ah? Tú sabes que a veces me provoca, pero... Sí, pero Andrés dice que no. Es cuestión de ambiente, no. Andrés no se mete en eso, al contrario. Pero, bueno, déjeme contarle una cosa muy interesante. Después de esa gira, esta última que realizamos en el Tíbet, en China, en el Tíbet, mucha gente me ha preguntado, y sobre todo ahora que se hizo la promoción de este programa de esta noche, me decía: pregúntale al doctor Caldera qué fue lo que le dijeron en el Tíbet para conquistar el triunfo. Yo dije, bueno, yo estuve con él, pero él no le preguntó nada de esas cosas. Tú eres acompañante mío. ¿Cómo no? Aquello era todo cosa de meditación. ¿Cómo no? Ahora sí que provoca meditar ahí. ¿Eh? Así es. Y sobre todo admirar la constancia de aquella gente, la paciencia de aquella gente. Cómo se acumulan los siglos y la sobre humildad. aquella realidad. Y la humildad, presidente. presidente. Y la humildad. Una de las cosas. Realmente. Y por último, presidente, en este enfoque humano que quiere mucha gente conocer, ¿cómo doña Alicia, por ejemplo, ha creado esta obra tan ejemplar para el continente y el mundo, como es el Museo de los Niños, en estos instantes, orgullo de Venezuela? Comparte su trabajo, porque está ahí pegada todo el día, ¿no? Comparte su trabajo con usted y ahora como presidente. Bueno, eso va a ser una cosa que ni quiero pensar. Y con sus muchachos y sus nietos. ¿Cómo es eso? Bueno, mira, Alicia realizó con los hijos el mayor papel en la época de la persecución de la dictadura. En medio de aquella incertidumbre en que me pusieron preso muchas veces, en que en alguna ocasión no se sabía si yo estaba vivo o muerto, porque lo llamaron para decir que yo estaba enfermo gravemente en una clínica, en el centro médico. No estaba en el centro médico, recorrió todas las clínicas, no estaba. Comenzó a averiguar, fue a la Seguridad Nacional, ese señor no está aquí. Bueno, y sí estaba allí en realidad, pero era un fenómeno de misterio. Fue casa del nuncio a pedirle no que gestionara mi libertad, sino que averiguara si yo estaba vivo y dónde estaba. Bueno, con una gran entereza. Esa mujer ha sido una mujer fuerte, pequeña, no grita, pero tiene un carácter bastante sólido. Así es. Y ese museo pues ha sido para ella la realización de su vida. Es una cosa muy curiosa, porque ella empieza con la idea del museo, la van llevando a la idea y entonces comienza a interesarse en aquello y se comienza a preparar todo. Y cuando está ya para entrar a funcionar el museo, una persona muy distinguida que estaba llamada a ser la directora del museo, renuncia. ¿Por qué renuncia? Razones personales, pero ¿cómo va a ser en este momento? No puede ser. Sí, razones personales.
Yo creo que era porque tenía compromisos con la campaña electoral de Jaime Lucinchi que venía y temía a lo mejor que el museo lo usáramos como campaña electoral en mi favor. Hemos sido muy cuidadosos los dos. Yo voy al museo 1 o 2 veces al año en alguna ceremonia especial. Voy a buscarle en alguna ocasión, pero trato de que no piense la gente que yo quiero aprovecharme de aquello, y en eso somos los dos sumamente respetuosos. Entonces, en ese momento no tenía a quién nombrar director o directora, y entonces asumió la dirección ella, y resulta que ya tiene, no sé si son 12 o 14 años de directora, yendo todos los días al museo, manejando un equipo humano interesante, importante y un poco plural, variado, y ha resultado pues con una capacidad gerencial que no se le imaginaba. De manera que, así como ha gerenciado una casa con 6 hijos, ha gerenciado ese museo que es una belleza, con varios centenares de personas. Bueno, aquí lo han tenido en su aspecto humano al presidente Caldera, cosa que me he propuesto o me había propuesto para que ustedes lo conocieran más profundamente y no se viera que era un hombre duro, terco, cosa como se le ha tratado de calificar durante toda esta campaña que afortunadamente ha terminado. Pero a lo mejor duro y terco sí, Edgar. ¿Sí? A lo mejor duro y terco sí, en lo que hay que ser duro y en lo que hay que ser terco. Ah, bueno, sí, está bien. Ahí voy yo. El orden de los factores, no. Yo sí quisiera entrar en la parte política ahora sí. Por ejemplo, se ha presentado ya, prácticamente están al borde de conocerse los resultados finales de las elecciones del domingo. Pero ahí parece que lo más seguro es un bloque muy grande de abstención. ¿A qué se debe eso? Cuando usted atacó en la parte más doliente que el pueblo tenía y que usted le decía, vamos a solucionarlo y confíen, pero no sirvió todo el mensaje. Mira, Edgardo, ahí hay una cosa sumamente interesante que es necesario averiguar, porque todo el mundo vio a la gente votando hasta de noche, porque no habían podido cerrarse algunas mesas electorales porque todavía había concurrencia, gran afluencia de público. Esas cifras, el propio Consejo Supremo Electoral no las entiende. Yo recibí la visita ayer del Consejo Supremo Electoral en pleno y en realidad dudan, están por revisar eso. Yo quiero hacer una proposición que creo que es interesante, que el Consejo Supremo Electoral haga una investigación sobre ese supuesto 38 o X% de abstención que hubo, con un muestreo de esos inteligentes que se hacen a través de las encuestas oficiales, a ver si realmente esa gente no votó o por qué no votó o qué ocurrió. ¿Será acaso que en el registro electoral están todavía, a pesar de las depuraciones, una cantidad de personas fallecidas y que por eso no concurrieron? ¿Será que había muchas personas enfermas? ¿Cuál es el valor, cuál es el hecho real de los abstencionistas voluntarios, de los que no quisieran ir? Eso no debe ser muy difícil. A través de los sondeos de opinión bien hechos por encuestadoras serias, se pudiera realmente hacer una investigación y no dejar eso así, como una razón cualquiera. Porque todos los venezolanos que yo he encontrado, todos están impresionados de la afluencia de gente. Desde la mañanita estaban las mesas electorales concurridas. Mira, y con una paciencia admirable. Yo pensaba que en el país semibárbaro en que yo nací, hubiera puesto una gente de 200 personas a hacer una cola en el sol, esperando para cumplir un acto cualquiera, porque los funcionarios no han llegado, porque no han cumplido satisfactoriamente su tarea. Bueno, eso hubiera sido espantoso. Esa gente hubiera protestado, hubiera violentado, hubiera roto los muebles. Bueno, como pasaba en los cines de pueblo, cuando la película salía mala, que rompían las sillas y desbarataban todo, tenían que renovar todo el material. La gente estuvo haciendo un acto ejemplar de responsabilidad, incluso de paciencia. Por eso yo propongo formalmente, quiero aprovechar este programa para pedirle al Consejo Supremo Electoral que ordene una investigación seria, bien hecha, para ver esos que aparecen en el registro electoral y que la computadora indica que no fueron a votar,
si realmente existen, si no votaron y por qué razón ellos no quisieron concurrir a votar o no pudieron. Algunas veces puede ser gente que estaba enferma, mucha gente que cambió de domicilio y no supo a tiempo que tenía que hacer los trámites para trasladarse de un lugar a otro. Yo, bueno, he encontrado una persona, pues familiar de una muchacha que trabaja en mi casa, estaba inscrita en Puerto Ordaz. Me dice, ¿cómo hago yo para votar? Estoy inscrita en Puerto Ordaz. Bueno, ya no puedes votar. Claro, no se cambió de residencia. No existe tiempo el cambio. Puede que un porcentaje relativamente importante de gente no haya sabido que a tiempo tenía que realizar la gestión para trasladar su inscripción. Ahora, usted, de todas maneras, el procedimiento del Consejo Supremo Electoral, ¿usted lo ve bien? En general, sí. Ha habido una nueva experiencia que es el que los votos presidenciales se cuenten en Caracas. Y eso produjo la demora en el traslado de los sobres que contenían las actas hasta Caracas, que era la tarea del Plan República. La gente del Plan República dice que fue que las juntas electorales no habían terminado a tiempo su trabajo para entregar el material, pero lo cierto es que la demora fue mayor de la que se había anunciado, porque a uno le habían dibujado cómo iban a hacer las operaciones y le decían a las 8, a las 10 de la noche ya está todo contado. Bueno, hay el argumento de que en todos los países la cuenta, el conteo oficial se demora mucho, aun cuando el extraoficial se conoce con anticipación. Por eso los candidatos derrotados, cuando están conscientes de que perdieron, hacen un gesto de nobleza, reconocen que ha ganado el contendor y le envían un mensaje de reconocimiento y de felicitación. Bueno, ahí tiene el caso de Claudio Fermín, por ejemplo, que vino aquí. Yo aposté 500 a un bolívar de que el primero que iba a venir aquí era Claudio Fermín y lo hizo. Y fue muy importante, Edgardo, mira, y el hecho de que yo hubiera hablado esa noche, yo creo que fue muy, muy necesario, porque si dejamos a la gente toda la noche, desde la mañanita, esperando ansiosamente los resultados, el estado de ánimo de la población habría sido tremendo, negativo. En cambio, cuando la gente supo que el problema principal, que era la elección del candidato presidencial, ya estaba resuelto porque evidentemente había un candidato que había ganado y se anunció. Además, perdóname la cuestión personal, pero en las encuestas, en todas las encuestas serias, durante todo el tiempo, iba yo apareciendo siempre de primero, con una distancia clara en relación al que aparecía de segundo. Pero es que hay algo más. En las preguntas sobre el segundo candidato, porque las encuestadoras le preguntan, ¿usted por quién votaría? Por Claudio Fermín. Bueno, y en caso de que no votara por Claudio Fermín, ¿por cuál otro votaría? Y salía Rafael Caldera de preferido para la segunda opción, lo que quiere decir que esos que votaron por Claudio Fermín, pero que en caso de que no hubiera sido Claudio Fermín, habrían dispuesto a votar por mí, estaban también contentos, en definitiva, del hecho de que yo hubiera ganado. Y el haberle hablado al país, el país reaccionó con alegría. Nadie puede negarlo. Hay bueno, los que quieran entorpecer el ánimo de la población, pero Venezuela está contenta en este momento. Ha recuperado mucho de su confianza en sí misma. El pueblo venezolano sabe que cumplió su función y que desmintió todos los rumores bárbaros que habían sobre las cosas que podían pasar. La gente salió a las calles en caravana. Hubo un amigo que me dijo, parecía el 23 de enero, yo no estuve aquí en Venezuela el 23 de enero del 58, por eso no puedo decirlo. Y los que no estaban contentos se fueron para su casa tranquilos. Si yo no hubiera esperado el primer boletín del Consejo Supremo Electoral para poder declarar, para poder dirigirme a la población, mira, el ánimo de esa gente habría sido muy distinto del que había y del que hay. Bueno, uno llega aquí a Venevisión esta tarde y encuentra este ambiente de alegría que no es fingido. Es un ambiente que se ve sincero, alegre, espontáneo. La gente tiene una esperanza y esa esperanza hay que cultivarla. Bueno, por eso le ponemos a la orden los servicios de Venevisión para ver qué pasó con la abstención y hacerlo con mucho gusto. Eso sería sumamente importante en realidad. Es sumamente importante.
Ahorita hay el problema del escrutinio para los cuerpos deliberantes. Y hay muchas quejas. Ajá, ¿qué es lo que pasa aquí? Ahí viene el caso de la causa R. Mira, hay quejas, te puedo decir, de la gente de la causa R y también de la gente de Convergencia, de que las maquinarias tradicionales, los electorólogos tradicionales de los partidos mayores se ponen de acuerdo para despojarlos a través del examen de la elaboración de las actas de algunas posiciones que han conquistado. Y realmente yo he recibido denuncias de gente que me apoyó, que en el estado tal, que en el estado cual, que les están queriendo quitar un senador, que les quieren anular unos votos para quitarle un senador que sacaron o un diputado que sacaron. Y la gente de la causa R está muy irritada. Hasta se ha llegado a hablar de sacar gente a la calle a protestar. El camino no es sacar gente a la calle a protestar, el camino es reclamar por el conducto que es. Y si hay la convicción de que las actas han sido falseadas, recordar algo muy importante, que en la reforma de la ley orgánica del sufragio se ordenó que se conservara el material electoral. Por 45 porque días. Antes se rompía, se destruía inmediatamente el material electoral al hacerse el escrutinio. Entonces venía aquello de que acta mata voto. Pero aquí el voto está vivo, el acta no lo puede matar. De manera que donde haya una queja, pues se repite el conteo. Recontar. La ley establece el derecho de pedir que se vuelvan a traer los votos, que se vuelva a realizar la cuenta delante de un funcionario judicial, delante de un fiscal del Ministerio Público, para que se pueda establecer la verdad. Eso es muy importante. Y esa es una recomendación que yo quiero hacerle a mis amigos, a los que me apoyaron en el movimiento político, en los distintos partidos, y a la gente de la causa R, con la cual también tengo, a pesar de todo el forcejeo, tengo buenas relaciones. Mira, yo quisiera leerte 2 párrafos de una carta que traje con la intención de leerte, que me leyó ayer ante los medios de comunicación social el alcalde de Caracas, Aristóbulo Istúriz, porque me parece una cosa estupenda. Dice, la patria no puede continuar desgastándose en forcejeos estériles, por lo que todos los venezolanos, con algún grado de responsabilidad en la conducción de los asuntos públicos, debemos poner a su disposición, es decir, a mi disposición, de la manera más desprendida, todas nuestras energías para hacer un gran frente que involucre lo municipal, lo regional y lo nacional, para enrumbar el país por la senda del bienestar colectivo, con énfasis en los sectores sociales más necesitados y enaltecer así los valores morales del ciudadano. Cuente, señor presidente, que desde esta alcaldía estaremos dispuestos a prestar a usted y su equipo todo el apoyo que sea requerido, con el mismo interés patriótico que lo hicimos el día 4 de febrero de 1992, desde nuestra curul de diputado, cuando usted, nos honra en decirlo, de manera digna y responsable, hizo ese imborrable llamado a la conciencia pública nacional. Bueno, es un documento. Es muy hermoso. Usted lo ha dicho, presidente, es muy hermoso. Muy hermoso. Y es un compromiso. Un compromiso. Un compromiso, sobre todo ahí se ve que es sin interés de ningún índole. De alguna manera. Ni aspiraciones. Por supuesto, que de yo le cuotas de ofrecí poder. todo el apoyo del gobierno que yo voy a presidir para ayudar a resolver los problemas de Caracas que son tan graves. Caracas en este es una caso, pero los del ciudad país que están atormentada. encima. Todo el país. Ahora, ¿cómo va a ser esto? ¿Usted piensa gobernar con combinación de partidos? Yo creo sin que, cuotas de poder. ¿Cómo es esto? Mira, yo no digo que no tengo compromiso con los partidos que me apoyaron. Tengo un compromiso, el de mantener la posición que he mantenido y que justificó el que ellos me ofrecieran espontáneamente su apoyo. Mantener los puntos programáticos, muchos de los cuales fueron conversados con los representantes de las distintas corrientes políticas que me ofrecieron y me dieron y me han dado y me prometen continuar dándome su respaldo. Ahora, cuotas de poder no, reparto de posiciones no. Es actitud amplia para tratar de escoger a los que puedan, a mi juicio, ayudarme mejor a resolver los problemas del país
vengan de donde provengan. Pero en el Parlamento habrá que tratar de lograr, es mi aspiración, mi ilusión, un acuerdo nacional, un consenso sobre cuestiones fundamentales, que se discuta sobre cosas que tal vez no son menudas, pero sobre lo fundamental, sobre la reforma de la Constitución, por ejemplo, sobre ciertas cuestiones de naturaleza económica, que haya realmente un consenso, porque el país no aceptaría el que se formara en el seno del Parlamento una especie de arreglo de coalición de cogollos, de fuerzas que están dispuestas a imponer su voluntad con desconocimiento de los demás. Ahora, ¿esa reforma de la Constitución sería a base del Congreso que ha sido electo en esta oportunidad o sería a cargo de una constituyente? No, el Congreso electo el 5 de diciembre tiene, de acuerdo con la Carta Fundamental, la atribución o de enmendar la Constitución parcialmente o de hacerle una reforma general, con la condición de que la reforma general tiene que someterse después a referéndum popular. ¿Y la que está guardada allí, que quedó hasta la mitad, sirve? Yo pienso que sí, que tiene que perfeccionarse, tenemos que reunirnos, tenemos que ponernos de acuerdo todos para ver cuáles son las perfecciones y las correcciones que se le deben hacer, y esto es fundamental. Además, en ese proyecto había y se debe dejar la posibilidad de que si en un momento dado realmente el país quiere que se convoque una asamblea constituyente, pues se convocará por la voluntad del país y no porque lo pidan unos cuantos voceros. La experiencia colombiana yo la he estudiado mucho, la seguí paso a paso, he estudiado sus resultados, no es precisamente estimulante. Algunas de las cosas que se buscaron a través de la constituyente en Colombia fue la renovación total del estamento político. Y leía un discurso del presidente Pastrana Borrero en que dice que después de promulgada la Constitución se hicieron nuevas elecciones para el Congreso y el 80% de los miembros actuales del Congreso eran los mismos que eran antes de la constituyente y de la reforma constitucional. Pero con algunos diferentes, como Antonio Navarro Wolf, como un entrenador de fútbol que se llama Marturana, que hubieran una cantidad de gente del pueblo. Llegado de todas maneras sin reforma de la Constitución. Una de las cosas más lindas que yo puedo mencionar es que la pacificación en Venezuela se hizo sin tocar la Constitución y sin alterar las leyes. Se realizó el proceso que nos ha dado, gracias a Dios, y a un grupo de hombres eminentes que me ayudaron, entre los cuales estaba el cardenal Quintero, Lorenzo Fernández, el doctor Luis Teófilo Núñez Padre, Reinaldo Chervini, unas cuantas personalidades que me ayudaron a realizar la labor, pero tengo la inmensa satisfacción de que Venezuela ha tenido más de 20 años de paz sin guerrillas, mientras nuestra hermana república está padeciendo todavía de esos horrores de la guerra civil, mientras el Perú ha tenido y tiene que enfrentar esa tremenda situación que se llama el Sendero Luminoso, mientras en Centroamérica todavía los esfuerzos de paz y las negociaciones que se hacen no llegan a la paz verdadera. Yo tengo esa satisfacción y se hizo sin tocar la Constitución y sin violar las leyes. Ahora, hay una cosa que está planteado en el día de hoy, que se ha dicho, de que es posible que haya sobreseimientos a algunos militares. Hay una parte muy interesante que hay de 38 soldados o algo así, que ya está más o menos eso aprobado porque están de acuerdo en que se les dé la baja y tienen buena conducta y están con su arrepentimiento, etcétera. Pero hay otros, parece que son 10, que el ministro de la Defensa va a someter su opinión, diciendo que no está de acuerdo en que a esa gente que todavía no ha sido juzgada se le vaya a sobreseer. ¿Usted qué opina de esto? ¿Usted está de acuerdo en que se ponga en libertad a toda esta gente? Mire, Edgardo, ese es un problema importante, muy importante, delicado, muy delicado, que tendrá que resolver el nuevo gobierno. Desde luego yo tengo la obligación de escuchar, de analizar, de estudiar. Tengo que admitir que hay una inmensa mayoría de venezolanos que desea la pacificación y que considera que la pacificación pasa por la solución del problema de los militares detenidos con motivo de los hechos del 4 de febrero y del 27 de noviembre. Es necesario escuchar, palpar, sentir cuál es
realmente la idea de las Fuerzas Armadas al respecto. Yo tengo un alto concepto de la institución y desde luego pienso pues que la institución tiene sus normas, sus puntos de vista, sus posiciones, pero este problema es uno de los que yo tengo que meditar muy bien en estos 2 meses que tengo, que van a ser 2 meses de trabajo. ¿Duros? Que son, sí, duros, en los cuales le he dicho a los venezolanos, y voy a aprovechar de repetirlo, en los cuales el presidente sigue siendo el doctor Ramón José Velázquez. Claro. A mí me eligieron presidente el 5 de diciembre, pero para que lo sea en el momento en que, de acuerdo con la Constitución, el presidente Velázquez me transfiere el poder. Mientras tanto, yo estoy en la obligación de ayudarlo, de apoyarlo, de contribuir con él, y él ha estado muy abierto conmigo en el deseo de que los funcionarios de su gobierno tomen en cuenta los puntos de vista, las opiniones de la gente que está trabajando conmigo. Pero indudablemente que este tiempo va a ser para mí un tiempo de meditación. Meditación, yo supongo que será en consulta con la almohada, porque lo que es desde que me levanto hasta que me acuesto tengo muchísimos compromisos que atender. Ahora, presidente, te tocó el nombre de Ramón J. Velázquez. ¿Verdad que hasta el momento no he sentido ninguna cosa apoyando lo que le voy a decir? Yo creo que hay que hacerle un reconocimiento a Ramón J. Velázquez. Ramón J. Velázquez ha puesto al servicio de la nación, jugándose todo su currículum en nombre de un país que estaba totalmente a la deriva. Y lo ha conducido hasta esto, hasta llevarlo a usted a la victoria. Y que estas elecciones, en compañía, que sin duda, que si quede nada por dentro, el ministro de la Defensa ha llevado esto estupendamente bien. Y hemos encauzado sin un solo hecho de sangre, todo perfecto en el mundo. Hemos recibido los periódicos, han registrado con gran satisfacción cómo han culminado este espectáculo maravilloso que ha sido las elecciones del pasado domingo. Yo creo que es, sin duda, un gesto que habrá que hacerlo con el correr de los tiempos. Pero yo quisiera terminar el programa para que usted me dijera cuáles son las 3 primeras prioridades que usted va a hacer al tomar en sus manos el timón del país. Mire, Edgardo, yo te ofrecí que el primer programa de televisión que haría después de mi elección sería contigo. Así es. Quiero sentar el precedente de que una promesa hecha antes de la elección se cumple al tener éxito en el proceso electoral. Ojalá pueda tener éxito en otras promesas mucho más delicadas y más importantes. Pero no te prometí que te anticiparía hoy, que es lo que voy a decir en el momento en que tome posesión. Menos mal que no le pregunté que quién iba a ser los ministros. Entonces sí era la cosa más difícil. Pero de todas maneras hay cosas muy importantes que, de acuerdo con una encuesta que hemos recibido nosotros y que mandamos a hacer nosotros con técnicos de afuera, hay unas prioridades que con mucho gusto nosotros podemos entregarles a usted sin que esto quiera decir compromiso de ninguna índole, sino para orientarlo y que se sepa qué es lo que se ha hecho sin ninguna inclinación política, porque los señores son extranjeros, vinieron a hacerlo sin saber cómo era la cosa, y ha salido exactamente igual sus proyecciones como en el ranking de los electos o los puestos a la presidencia de la República, como lo habían dicho ellos. De manera que... Esa es una valiosa colaboración y yo la acepto con gusto. Y todos sabemos cuáles son los problemas más angustiosos para los venezolanos. Me decía una de mis hijas, Alice Elena, mira, papi, me dice ella, mira, papi, cuando te pregunten cuál es el problema más urgente que tú vas a atender, le darás satisfacción. Hay una inmensa mayoría de venezolanos diciendo que es el problema de la seguridad personal. Así es. La angustia de los hogares. La intranquilidad, porque antes una madre se trasnochaba porque el hijo había salido en la noche y no llegaba, hasta el momento en que no regresaba tenía la angustia de que le podía haber pasado algo. Es que ahora la violencia llega de día al interior de las casas y mucha gente sale impune, cometen el atropello
con la tranquilidad. Esa es la necesidad más urgente, más precaria. Ahora hay desde luego otros problemas que no son tan sentidos por la población, pero que son de indispensable atención, como el problema del déficit fiscal, que indudablemente hay que enfrentarlo con seriedad para poder, a través de eso, parar el proceso inflacionario y parar el proceso de devaluación, que a su vez es otro factor del proceso inflacionario. Ahí hay una cantidad de problemas y me gustaría mucho tener el análisis ese que tú me ofreces. Con mucho gusto, presidente. Todo lo que sea. Además, tengo un equipo que está estudiando la situación y qué es lo que podemos nosotros ofrecerle al país el 2 de febrero, si es que la transmisión del mando es el 2 de febrero, para abrirle a los venezolanos una esperanza. El deber ahorita es cultivar esta alegría, esta esperanza que está germinando en el corazón de los venezolanos, que eran hasta el sábado un pueblo escéptico, que creía que no tenía remedio, que sus problemas no podían solucionarse, que incluso estaba empujando a nuestra juventud a buscar los caminos del exilio, del autoexilio, porque tú le preguntabas a muchos muchachos si preferían trabajar en Venezuela teniendo una oportunidad de trabajar en los Estados Unidos y en Europa, y te contestaban de una vez que preferían irse a Estados Unidos o a Europa. Hay que reconquistar esa alegría, esa confianza, y yo sé que lo vamos a lograr. Y todas estas cosas están contribuyendo a eso. Yo tengo que darle las gracias a Venevisión por esta reunión, por este encuentro tan emotivo, tan vivo, tan cordial, pero sobre todo tan alegre. Es que el muchachito de la cuña, el encantador muchachito, caramba, ese Daniel que dijo con su lengua mocha que no se entendía, que por Dios el candidato que ganara que le devolviera al país la alegría, estaba diciendo una gran verdad. Necesitamos devolverle al país la confianza, y esa es la primera, no es la tarea de febrero del 94, es la tarea de diciembre del 93. Bueno, está sembrado eso ahí. Eso es fundamental, Garza. Bueno, presidente, muchas gracias. Créame que en vista de esta circunstancia de que hay un poco de temas que no podemos seguir tratando, ya el IVA está solucionado, ya usted dijo cómo se iba a hacer, de manera que el pueblo tiene que tener confianza en que las promesas, yo creo así, ¿no?, porque lo conozco mucho, las promesas que usted ha hecho se van a cumplir, y si no se cumplen, usted lo denunciará de acuerdo a como me lo informó a mí. Sí, si el Congreso se opone a una de las cosas honestas y reales, usted le dirá al país está ocurriendo esto. Sí, señor. Le agradezco muchísimo en nombre de la directiva de la organización, de Gustavo y Ricardo Cisneros, del señor Rodolfo Rodríguez y todo el cuerpo administrativo de haber venido aquí, y en el mío propio. Me siento muy satisfecho por este honor que me ha dispensado usted. Y en vista de esta circunstancia no me queda otro camino que decirle que lo invito para que se vea mañana, y vamos a poner en el aire el programa que hicimos en el Tíbet, que se llama Impacto en China, cosa que me permito invitarlos a ustedes para que vean una de las cosas a la cual nos hemos referido en el transcurso del programa y que algunos no lo pudieron ver. Pero en vista de las circunstancias vamos a hacerle este obsequio a usted, presidente. Gracias. Y que le deseamos la mejor de la suerte. Gracias, y que Dios lo ampare y lo favorezca en esta Venezuela que la vemos muy difícil, pero con la ayuda de todo este equipo que está aquí, por ejemplo, que son ejecutivos esplendorosos de la nata de las empresas venezolanas. Podrá usted contar con el consejo. El concurso de todos, y sobre todo, Edgardo, lo que olvidaron algunos en estos años anteriores del pueblo. Porque sin la confianza del pueblo, sin la comprensión del pueblo para lo que haya que hacer, sin el respaldo del pueblo, no podríamos solucionar, aunque quisiéramos, los graves problemas que tenemos. Bueno, muchísimas gracias, presidente, a todos ustedes. Hasta mañana.